A la palabra. Vamos a ir a un versículo que todos se lo saben de memoria, que es Hebreos capítulo 11. Y vamos a ir al versículo 1. Hebreos 11:1. Dice así esta palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué traigo este versículo para comenzar sabiendo que hemos hablado tanto de la fe? Porque la mayoría, voy a hablar de esto muy concretamente, la mayoría de los cristianos comienza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La mayoría, el 98% de los cristianos tienen la certeza de lo que se espera, pero no tienen la convicción. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué no se han recibido las bendiciones? Porque tenemos la certeza. Si yo digo, hermanos bendecidos del Señor, el Señor nos sanó en la cruz del Calvario, todos dicen amén. Tienen la certeza, pero la convicción no la tienen. Voy a explicarlo esto un poquito en palabras de niños. Si yo le digo al niño, le digo, mira, te voy a llevar a cine el día domingo, le digo a mi hijo, el niño tiene la certeza de que el papá lo va a llevar al cine, pero todavía no ha tenido la convicción de que va a recibir el cine. Y todos los días se levanta, papi, ¿por qué no me lleva hoy? Papi, ¿por qué no me lleva al cine hoy? No, hijo, es el domingo. Al rato, papi, ¿por qué no me lleva al cine hoy? Es que yo quiero que me lleves al cine, porque ya tú me lo prometiste. No, hijo, es el domingo. Y el niño se enoja y dice, papá, es que tú no me quieres, es que ¿por qué no me llevas al cine? ¿Por qué? Porque tiene la certeza, pero no tiene la convicción. Si el niño tuviera la convicción de que es el domingo, nunca más le vuelve a decir el papá, papá, lléveme al cine, sino que espera con amor y con alegría ese domingo. Eso nos pasa a los cristianos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema. ¿Por qué? Porque mire estas promesas que el Señor nos hizo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo 65:4. Padre, te doy gracias, Señor, por esta gracia que tú nos has entregado, Señor. Por esta palabra que tú nos diste, oh Dios, porque tú nos sanaste, nos limpiaste, nos purificaste. Te damos gracias, Señor, porque un día, Señor, nos rescataste. Te damos gracias por ese amor que has derramado en nuestros corazones, porque en esa cruz del Calvario, Señor, diste la vida por nosotros. Señor, yo te pido en esta tarde que haya, Señor, una convicción en el corazón de todos nosotros, para que esta palabra sea recibida, Señor, y podamos entender y comprender realmente lo que tú tienes para nosotros. Señor, que aunque estemos en la tribulación o en la alegría, en cualquier cosa te demos a ti la gloria, la honra. Te demos gracias, Señor, porque solamente tú nos das la victoria, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Yo quisiera estar más bien orando todo el tiempo hoy. Dice, bienaventurado el que tú escogieres. Vamos a leerlo, bien importante estos versículos. Porque si tú los comprendes hoy, sobre todo las personas nuevas, si los comprenden van a entender muchas cosas. Bienaventurado el que tú escogieres, o sea, no todo el mundo, sino el que él escoja. Y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No todo el mundo puede ser atraído hacia Él. Solamente los que Él escoja. Por eso vamos a ver, y esto lo he explicado muchas veces, vamos a ver dos tipos de personas en el mundo. Las personas que uno les dice, ven a la iglesia, Cristo te ama. Y van a decir, gloria a Dios, yo doy mi vida por Cristo, yo voy a la iglesia, yo estoy en la obra, yo ayudo. Es un escogido de Dios. Pero vamos a ver el otro tipo de gente que va a decir, mira, ¿sabes qué? Quédate ya con tu religión, no quiero saber nada de eso,
Cristo sí, yo también soy cristiano, pero no quiero saber nada de eso. Ese no es atraído. Por eso vuelvo a repetirlo. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios, para que habite, es para que viva en tus atrios. Por eso a mí me duele cuando yo escucho personas que dicen: ¿qué haces tanto en la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Pastor, ¿por qué nos tiene tanto el tiempo en la iglesia? Bienaventurado el que ¿qué? El que habite en tus atrios. O sea, Dios nos está llamando a que estemos reunidos, a que alabemos su nombre, a que lo glorifiquemos a Él, pero no a todo el mundo, sino a sus hijos, a sus llamados, a sus escogidos. Entonces hay una promesa ahí, al que escogiere. Vamos a ver quiénes son los que escogió. Vamos a ver después, pero voy a leer otros dos versículos. Salmo 36:7. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8. Era el pasado, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Esto no es para todo el mundo, solamente para los que Cristo atraiga a su casa. Antes peleábamos por eso. Hermanos, tenemos que ir a salvar las almas. No. Nosotros no tenemos que ir a salvar las almas. Nosotros tenemos que ir y enseñarles el evangelio para que los que son hijos de Dios vengan a la casa de Él. Vamos a leer otro versículo, Isaías 55:1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando de la palabra del Señor. Entonces, estas profecías nos las entregó el Señor para los que Él decidiera traer, no para todo el mundo. Los que Él, y a los hermanos nuevos voy a explicar esto un poco, porque muchos todavía traemos la religión, está pegada en nuestras venas, y tenemos que sacar esa religión, porque esa religión nunca nos trajo nada bueno. La ley se acabó. Vamos a ir al cumplimiento de esas profecías. ¿Dónde comienza ese cumplimiento de esas profecías en la vida de nosotros? Esas profecías ya se cumplieron en tu vida. El problema es que tú no lo sabes hasta que yo no se los esté diciendo por medio de la palabra. No soy yo, es la palabra. El Señor está usando mi boca para que yo pronuncie la palabra de Él. Entonces, si nosotros no lo sabemos, si tú no sabes que tienes un regalo, ¿cómo lo vas a reclamar? Imposible. Juan 6:44 estaba hablando nuestro Señor. Bien importante este versículo. Dice: ninguno puede venir a mí. O sea, no es el que quiera. No es el que diga yo quiero ser salvo. No es el que diga es que yo quiero ir donde Jesús. Es que yo quiero ir a la iglesia. No. Por eso tú no hagas un esfuerzo. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a sentir en tu corazón el deseo de venir. Pero si no, no vas a sentirlo. Vamos a leerlo bien. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no le trajere. O sea que tiene que ser Dios el que lo traiga. Tú no viniste a la iglesia porque tú querías, sino porque el Padre te trajo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó ¿a quién? ¿Y cuándo lo oíste tú? En la eternidad. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Solamente los que venimos de Dios hemos visto al Padre. ¿En dónde lo vimos? En el Espíritu y en la eternidad. Por eso conocemos. Estas palabras no son fáciles de poderlas entender, porque después vamos a leer en Juan 6:60. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús era venir y descubrir a esos predestinados, a esos hijos, a los que eran de Él, a sus ovejas, porque no todos son ovejas del Señor, son criaturas de Dios, pero solamente unos cuantos somos hijos de Dios. Y esa convicción solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Esa convicción no te la puede dar el hombre. Yo le puedo decir a un hombre, tú eres un hijo de Dios. Y él puede decir, amén, yo sí creo que soy hijo de Dios. Pero llega a su casa y dice, yo no creo que yo sea hijo de Dios. Y muchas veces hasta lo pronuncian y dicen, es que yo soy malo, yo soy un diablo. ¿Por qué lo pronuncian? Porque eso es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura. ¿Es dura? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos que no van a creer. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Me puede regalar un poquito para la garganta, por favor? Está en mi portafolio. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dura esa palabra, ¿verdad? Duro. Imagínense, Jesús les estaba diciendo, ustedes no pueden venir porque el Padre no los ha mandado. ¿Y qué hicieron? Bye bye. Jesús, te amamos, soy cristiano, pero no quiero volver a esa iglesia. No quiero volver a escuchar tu palabra. No quiero saber nada de eso. No pueden. No pueden, aunque quisieran, no pueden. Aunque alguien les ruegue y les suplique, no pueden. El Señor Jesús le dio una parábola muy grande cuando le dijo al rico Epulón y a Lázaro. Sí, se lo dijo muy claramente, le dijo, ni él puede venir, ni tú puedes entrar allá. Y el rico le dijo, Señor, entonces manda a mis hermanos, manda a alguien que vaya y les dé a ellos la palabra. Y le dijo el Señor, si no escuchan a los profetas que ya los han tenido, ¿cómo pueden recibirte a ti? No lo pudieron recibir. Y el Señor le dijo, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces no es cualquiera. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Imagínense, Jesús los escogió a los 12, pero también escogió al diablo. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, el Señor escoge también vasos de honra y vasos de deshonra. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces Dios ha escogido a su pueblo para que nosotros reinemos en vida. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque la humanidad entera puede escuchar la palabra y alguien dirá: pero yo no tengo nada que ver con esos cristianos. Pero ¿qué importa si creo o no creo? Yo soy un hombre que tiene dinero, tiene posición, ha ido a la universidad, tiene todo. ¿Yo qué tengo que ver con los cristianos? Si a mí me va bien. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una convicción dentro de nosotros. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que vamos a traspasar los tiempos y las edades en Cristo Jesús. Ellos van a morir como perros. Eso fue lo que dijo Jesús. Como perros van a morir. Lo sentimos, nos da dolor, sí. Y no estamos discriminando a nadie. Pero en el Espíritu sabemos, tú lo sabes. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios y tú sabes que tú vas a traspasar los tiempos y las edades. Y que cuando Él regrese, cuando Cristo Jesús venga, si tú no has muerto, tu cuerpo será transformado y los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos con Él para la eternidad. Esa es nuestra convicción. Eso es lo que nosotros vivimos. Así que Dios escogió un pueblo. Y vamos a probar esto, para que te des cuenta de que tú fuiste un escogido. Tú no viniste porque eras buena gente. Muchos creen que llegan a la iglesia porque son: ay, no, es que yo soy santo. Es que el Señor me redargulló y yo... No. A los que Él atrae. Juan 15:16. Está hablando Jesús. Vuelve otra vez el mismo versículo en otro lugar. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, nadie elige a Dios. ¿Se acuerda que nos escuchamos muchas palabras antes? ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decíamos? Yo. O sea, yo soy más poderoso que Él. Yo te quiero recibir, Señor, venga para acá. Eso fue lo que nos enseñaron. ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Y se sentía un orgulloso. Yo. ¿Y qué hiciste el fin de semana? No, fue que fui a la iglesia y recibí a Jesucristo. Qué orgullo, ¿no? Yo soy poderoso y puedo recibirlo a Él. Y otro dirá: yo no quiero recibir a Cristo. A mí no me interesa esa religión. Eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que aprendimos y eso es lo que tenemos que echar abajo, porque la soberanía es de Dios. Él es el único Señor. Mire cómo dice: no me elegisteis vosotros a mí, nadie escogió al Señor, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, cada uno de nosotros estábamos perdidos, no teníamos nada que allá en el mundo, estábamos sin nada, sin Dios en el mundo, sin ley, pero Él dijo: venga para acá. Y mandó una persona para que te invitara a la iglesia. Y esa persona te invitó. Y esa persona te dijo: Cristo te ama. Y tú tuviste la convicción. Y tú dijiste: sí, hay algo que yo anhelo. Yo deseo esa palabra. Yo quiero alabar, quiero adorar a Dios. Pero fue Él el que te escogió, porque Él ya sabía. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. Si Él hubiera venido por toda la humanidad, Él lo hubiera hecho, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Pero Él no vino por toda la humanidad, Él vino por los suyos, por los que el Señor el Padre le había dado. Y dice:
Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, no todo el mundo puede pedirle a Cristo. Solamente los hijos de Dios pueden pedirle al Padre en el nombre de Cristo y lo van a recibir. Hay gente que creen que solamente con pedirle: Señor, dame, Señor, yo quiero esto, Padre, mira, en el nombre de Jesucristo. No todo el mundo, solamente los hijos de Dios tenemos esa bendición de que podemos pedirle al Padre y el Señor nos va a escuchar y nos va a proteger y nos va a tener como su hijo y nos va a llenar de su gloria y de su poder. Entonces fuimos elegidos para eso, pero también fuimos elegidos para salvación. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que os haya escogido. ¿Quién te escogió a ti? Ojo, versículo bien lindo. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te escogió a ti. Te escogió. Hermanos, cómo quisiera yo que el mundo pudiera entender la soberanía de Dios. Yo sé que ha sido difícil para mí personalmente, ha sido duro poder entrar a que el mundo reciba esta palabra del Señor. No ha sido fácil. Porque los grandes apóstoles y profetas que hay hoy en el mundo predican sobre la ley condenando a la gente y el mundo los sigue. Pero cuando esta palabra llega, esta palabra de gracia llega al corazón, qué difícil es, qué difícil es. Pero volvamos otra vez a leer, dice, voy a leer ese versículo porque es muy lindo, dice, pero nosotros debemos de siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Dios te escogió a ti desde el principio para salvación. O sea, Él te escogió para que fueras salvo. Él te escogió para que fueras. ¿No fuiste tú? Señor, es que yo quiero ser salvo. No, no es el que quiere, es que Él te escogió a ti. Y ahí es donde tú tienes que entender esta palabra. Por eso es que la palabra, cuando ha sido mal llevada, la gente no puede entender ni comprenderlo. Dice, mediante la santificación por el Espíritu en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, mediante el evangelio de Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Y ahí es donde está el problema. Estar firmes. Estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Estar firmes. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? La falta de firmeza. Cuando una persona no está firme, hay muchas personas que han tenido el conocimiento de la gracia y han recibido la palabra y la reciben una y otra vez y tienen el conocimiento de la gracia, pero no tienen la convicción de la gracia. Entonces tienen el conocimiento, vienen a la iglesia, prometen, Señor, te amamos, te alabamos, Señor, vamos a estar en la iglesia, siempre vamos a estar ayudando. Pero cuando llegan las pasiones juveniles, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles, huyen y no regresan. Porque les pasa lo del joven rico. Cuando el Señor le dijo, el joven rico, ¿qué le dijo? Señor, he guardado los mandamientos, he honrado a mi padre, a mi madre, diezmo de todo lo que tengo, hago todo, soy casi un santo. Y después el Señor se quedó mirando y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. Ve, hermano, no sigas fornicando, no sigas adulterando, no te vayas con esa mujer, no te vayas con ese hombre, no hagas esto. Amén y adiós, y nunca más regresan. Porque no hay una convicción.
Pero el que es hijo de Dios verdadero tiene una convicción y dice: no me importa nada en el mundo, yo dejo todo por seguirlo a Él, al único y al verdadero Dios, porque sé que en Él tengo vida eterna, en Él tengo la prosperidad, en Él tengo todas las cosas que yo necesito. Entonces dice en el versículo: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Confirmar. Entonces, estaba mirando una película hace muchos años y hoy vino a mi memoria esa película. Era de tres hombres que lucharon bastante porque tenían que ir a recoger un tesoro, unos diamantes, y tenían que pasar por la selva, y ya saben cómo son las películas que los ponen a pelear con culebras, con leones, una película completa, y van los tres. Pero cuando ya iban a pasar al otro lado, que había donde estaba la mina de diamantes, llegan ahí y tenían que pasar al otro lado. Tenían mucho susto y lo único que había era una cuerda, y tenían que colgarse cada uno de esa cuerda y pasar uno por uno al otro lado para llegar a la mina de diamantes. El primero pasó y les hacía las señas a los otros. El segundo fue a pasar y casi se cae. Bueno, ya saben las películas, todo lo que sucede. Entonces el tercero le dio miedo. Dijo: no, yo no paso, que se vayan ellos. Y ellos desde allá le gritaban: pase, y no podía pasar. Entonces se devuelve el hombre y dice: yo me regreso otra vez para mi casa, ustedes quédense allá. Y ellos, llorando, se fueron y se fueron detrás de la mina de diamantes. Y él se devolvió para su casa. Pero resulta que al devolverse, no se acordaba que ya habían pasado muchos sufrimientos, que habían pasado por medio de todos esos animales, culebras, serpientes, de esas cocodrilos. Cuando él se devuelve, ya no podía pasar solito. Antes había podido pasar porque estaba con los compañeros. Entonces comienza a llorar y se regresa nuevamente a pasar a pasar otra vez el abismo. Pero ya sus amigos no estaban. Y lo único que hizo él fue llorar hasta el anochecer y al otro día. Y el hambre ya no lo dejaba, hasta que se acordó y dijo: oye, yo voy a orar, voy a pedirle a Dios, a ver. Pues nunca he creído en Él, nunca he sido un hombre, mis padres me llevaban a la escuela, y comienza la reflexión de él: mis padres me llevaban a la escuela dominical y yo nunca quise, pero yo creo que Dios existe. Y comenzó: Señor, ayúdeme, ya con mucha hambre, voy a pasar esta cuerda. Se montó a la cuerda y comenzó a orar, y pasar 1 hora, 2 horas, y él con los ojos cerrados. Cuando de pronto abrió sus ojos, había pasado al otro lado. Y él, riéndose, dice: pero ahora tengo hambre, ¿ahora qué hago? Solito me tengo que ir. Y buscó sus amigos y no los encontró. Lo primero que encuentra, cuando es un arroyo de agua, toma agua ya. Después dice: tengo hambre, y sigue caminando cuando ve un pez ensartado, asado. Se lo come y dice: mis amigos se acordaron de mí y ellos sabían que yo iba a pasar. Y se comió el pez y siguió. Y después encuentra un pollito asado en las brasas. Dice: mis amigos que me quieren, me aman, mis amigos. Es que esos amigos que compartieron conmigo, yo sé que me aman. Se comió el pollito y siguió adelante. Cuando de pronto llega allá y ve abajo una ladera grande, radiante, y se da cuenta que era la mina de diamantes, y sale corriendo a la mina de diamantes cuando ve a sus 2 amigos que están sacando diamantes y metiéndolos en una bolsa, y los abraza, y ellos se abrazaron todos y se aman y no sé qué. Y él llega y les dice: gracias por todo lo que ustedes hicieron por mí. Y ellos se quedaron mirando: nosotros no hemos hecho nada. Sí, gracias por ese pescado, gracias por ese pollo. No, nosotros nunca entregamos nada. Entonces, ¿quién lo hizo? Y ellos se quedaron mirando y dicen: no sabemos quién lo hizo. Y él se mira a sí mismo
y mira en su corazón una cruz que nunca tuvo. Y dice, ¿y esta cruz qué hace acá? Y le dice el amigo, le dice, es la señal de que alguien ha caminado contigo hasta este día. Y Él cumplirá su propósito en ti. Y Él cumplió tu propósito en ti. Lo que pasa es que tú retrasaste el propósito de Dios. Y eso me trajo hoy de que muchos de nosotros hemos retrasado el propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo, pero tú te has alejado. No voy, no hago esto, no hago lo otro. Yo qué iglesia, yo qué Dios, qué Cristo. Y ahí vas sufriendo y sufriendo y sufriendo. Divorcios, separaciones, problemas con los hijos, problemas con otras personas, problemas en el trabajo. Y vuelve otra vez y el Señor vuelve otra vez y te encarrila. Y vuelves otra vez y dejas todo. Pero Él va a cumplir el propósito. Él te va a llevar a la victoria, a las buenas o a las malas, pero Él te va a llevar. Efesios 1, 4 al 5. Dice, según nos escogió en Él, Él te escogió a ti. Vuelvo otra vez, todos estos versículos es para darle la soberanía al Señor. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Cuando tú naciste, puede que hayas nacido en el barrio Tepito, ¿es? O que hayas nacido en la ciudad más linda del mundo, o que hayas nacido en la pobreza, o que tal vez hayas nacido en un sitio de prostitución, o que tal vez hayas sido producto de un desliz de tu mamá o de tu papá, o de una violación, de lo que hubiera sido. No importa lo que hubiera sido, pero Él tenía un propósito ya cuando tú viniste a esta tierra. Ya había un propósito en la vida de Él. Él en la vida ya había puesto un propósito. Había escrito todo en el libro de la vida. Tú no eres una casualidad. Tú no fue porque llegué a Estados Unidos, me llevaron a una iglesia y creí en Cristo. No, tú no eres eso. Tú ya vienes escogido desde el vientre de tu mamá. El Señor te escogió y te ha traído para la gloria de Él. Mire cómo dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Imagínate, antes de la fundación del mundo ya tú fuiste escogido. Ya tu nombre estaba ahí escrito. Eso no es que lo escribieron ahí como nos han dicho. No, que crean en el Señor Jesucristo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos ángeles necesita Dios ahí para que le escriban el nombre? Este versículo tumba todas esas vacas sagradas. Venga, para que escriba el nombre. Entonces, escriben ahí, bueno, voy a ver, perdonen, pero entro aquí en esto porque no los quiero dejar con la duda. Por algunos dirán allá, está blasfemando, pastor. Voy a explicarles. Si el Señor tuviera ya a alguien escribiendo en el libro de la vida, ¿cuántos millones de personas somos? ¿Cuántos ángeles tendría ya? Y esos ángeles tendrían que tener un borrador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Fernando recibió a Jesucristo hoy, lo escribimos en el libro de la vida. Al rato, Fernando robó, bórrelo rápido porque ya toca quitarlo del libro de la vida. Al rato se volvió a arrepentir, vuelve otra vez y escríbalo. Al rato, volvió otra vez y se arrepintió, vuelve y otra vez. Como si esto fuera un juego. No, Dios no es un juego, eso fue lo que nos enseñó la religión. Tú eres un hijo de Dios. Y mire cómo dice, vuelvo a leer el versículo para que sepas quién eres tú. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios y Él ya te escogió para salvación. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, te predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tu nombre, Él desde antes de la fundación del mundo dijo, Fernando, no importa, puedes que retrases el tiempo, pero tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. A las buenas o a las malas eres mi hijo. Un día te voy a llevar, porque tú ya fuiste predestinado para salvación.
Y ahí puedes poner tu nombre. Tu nombre fue predestinado para salvación. Por eso probamos todo con Biblia. Por eso yo les digo, hermanos, el que venga a esta iglesia, no me voy a jactar, pero ustedes saben muy bien que todo lo que yo doy es versículo por versículo por versículo, para que podamos entender y comprender lo que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Ojo, escogido. Tú fuiste escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él fue el que nos compró, para que anunciéis las verdades, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos escogió. Pero como Él nos escogió, también tenemos que vestirnos como escogidos. Porque tú no puedes, si tú entiendes esta palabra y tú sabes que tú eres un hijo de Dios, tú tienes que comenzar a cambiar esa vestimenta que has traído del mundo. Porque esa es la vestimenta que hemos traído. ¿Cuál es la vestimenta que hemos traído? A ver, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Borrachera. Es un vestido viejo. Fornicación. Drogas. Chismes. Mentiras. ¿Qué más? Envidia, celos, iras. Bueno, seguimos con todo eso. Eso es un vestido viejo. Eso es un vestido que ya tenemos nosotros que dejarlo. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo que respetar mi cuerpo. Yo tengo que respetar lo que Dios me ha entregado. Yo solamente todo lo hago, lo tengo que hacer por amor a Él. Lo que Él me dé de regalo, lo recibo. Pero lo que Él no me ha dado de regalo, mejor lo desecho a un lado, porque eso no le agrada a Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Wow, está bueno para predicar esto. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Amarnos o no? El amor. Y yo le quisiera preguntar aquí a las esposas y a los esposos: ¿ustedes aman a sus hijos? Yo sé que sí, todos los aman. ¿Ustedes se respetan entre sí mismos? ¿Hay un respeto con las demás personas? ¿Hay un respeto con los familiares? ¿O todavía su lengua es una lengua grosera, vulgar, corrupta, dañada, mala, inmunda? Porque todo aquel que use la lengua para usar palabras vulgares tiene una lengua dañada. Perdonen que les diga, hermanos, pero es cierto. Hay veces que tengo que ser un poquito duro con esto, pero esa es la palabra de Dios. Si de tu lengua salen cosas y tú hablas mal de alguien, si tú hablas mal de tu prójimo, si tú le hablas mal a tu esposo o a tu esposa, si tú eres grosero o vulgar, tú estás dañado y necesitas una inyección para que se te arregle esa lengüita. Y la palabra de Dios es la mejor inyección. Denle un aplauso al Señor. No se pongan serios, pero yo sé que no. Oye, esto está bueno. Vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
soportándoos unos a otros. ¿Te soportas o no te soportas ni tú mismo? Porque muchas veces ni nosotros mismos nos soportamos. Nos levantamos en la mañana y nos miramos en el espejo y decimos quién, peleamos contra nosotros mismos. No nos soportamos y sí queremos soportar a los demás, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo en los 2 mandamientos, dice: amad al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu corazón, y al prójimo. ¿Cómo dijo? A ver, repitan. ¿Y qué? A ver, ¿ustedes se acuerdan de los 2 mandamientos? Y al prójimo. Entonces, si tú no te amas, ¿puedes amar al prójimo? Si no te soportas a ti mismo, si no soportas lo que tú eres, ¿puedes soportar al otro? Piénselo. Así que tienes que amarte con todos tus defectos. Si te miras al espejo y te ves muy gordo, ámate. Si te ves muy flaco, ámate. Si te ves muy feo, ámate. Si te ves muy lindo, ámate. Si te ves calvo, ámate. Si te ves con mucho cabello, ámate. Como sea, ámate a ti mismo y así podrás dar amor a los demás. Oye, es buen ejemplo. El amor que tú sientas por ti mismo lo puedes dar. Si no, ¿qué puedes dar? Yo cuando veo a una persona que no ama, digo, ay, qué pesar. Me da pesar, la verdad. Porque yo digo, si no puede dar amor afuera es porque yo me imagino cómo será su vida. Son personas deprimidas, personas que viven, o sea, tú puedes ver a un rico, tú puedes ver a una persona montado en un Ferrari hermoso y el hombre bien parecido y muy elegante, y de pronto los otros lo envían. Ay, que yo quisiera ser como ese hombre. O una mujer muy elegante, muy hermosa, alta, rubia, hermosa. Yo quiero ser como esa mujer, pero tú no sabes lo que esa persona está viviendo dentro de sí. Por eso el Señor nos dijo que nosotros no podíamos mirar ni compararnos con nadie, sino glorificarlo a Él en todo tiempo. Porque tú puedes ver lo más hermoso en una persona, pero tú no sabes lo que esa persona está viviendo por dentro. ¿O es que yo sé lo que ustedes están viviendo? ¿Cuántos tenemos aquí problemas? Eso no lo sabe ni tu mujer, ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos. Nadie sabe lo que tú estás pasando. Muchos están aquí sentados y están escuchando la prédica, pero sus cabezas, sus mentes están por allá volando. Unos están pensando en la comida, otros están pensando en el marido, otros están pensando en la película, otros están pensando en la novela, cada uno por allá. Amén. Y ni siquiera le ha puesto cuidado a la prédica. Por eso tenemos que concentrarnos. Ok, vamos entonces a Mateo 20:16. Ya se despertaron algunos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados y más poco escogidos. ¿Muchos qué? En la iglesia son muchos los llamados. Yo veo una iglesia llena, miles de personas, pero ¿cuántos escogidos hay de la iglesia? Muchos llamados, muchos vienen. Uno ve la iglesia, pasan y pasan y pasan y pasan, así como dice la música de Piero, viendo a la gente pasar y pasar. Y él se paró ahí en Buenos Aires a mirar la gente y decía, pasa el policía, pasan las mujeres, pasan los divorciados, pasan los solteros, pasan los viudos, pasan. Y se quedó mirándolo y escribió la canción, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Entonces aquí, viendo a la iglesia pasar y pasar, y uno los ve que pasan y pasan y pasan y pasan. Pero ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos fueron los escogidos? ¿Cuántos son los que el Señor ha traído? ¿No todos? Pero los que Él atrae, dicen, estoy firme, sigo adelante, camino con la palabra, sigo adelante, adoro al Señor, alabo al Señor, glorifico a Dios. Nadie me puede quitar lo que ya el Señor me entregó, así que yo me quedo firme, alabándolo y glorificándolo a Él. ¿Y cuáles son los escogidos? Los que Él escogió antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Pero a esos escogidos, que eres tú,
Diga conmigo, soy un escogido. A esos escogidos, Dios nos entregó algo muy grande. Vamos a leerlo. Romanos 8:33. Y con esto vamos a terminar. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una buena pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso tú no tienes que tener miedo. No tengas temor. Si tu esposa te acusa, no tengas temor. Si el jefe de la empresa te acusa, no tengas temor. Si tu esposo te acusa, no tengas temor. Si la gente te acusa, no tengas temor. Si tu hijo te acusa, no tengas temor. ¿Quién podrá acusarte? Mire, vuelvo a leerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Sabe que a nosotros nos han condenado tremendamente cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón? Los que no son hijos condenan todo el tiempo. Yo me acuerdo de mi casa. ¿Qué cree? ¿Que esa Biblia lo va a salvar? Allá, ¿qué? Y el miércoles en la iglesia, y el domingo en la iglesia. Y mi mamá me decía, es que mire cómo sus hermanos que van a la universidad, que se la pasan en la universidad, que van a las fiestas, en cambio usted haya metido en una iglesia, haya metido. Una acusación tremenda. Pero yo sabía que yo le estaba sirviendo era a mi papá. Y dije, no, un momento, primero está mi papá real, que mi mamá terrenal. Y te amo mucho, mamá, te amo con todo mi corazón porque eres la madre terrenal, pero amo a mi Padre celestial porque Él es más grande que todo lo que existe sobre esta tierra. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No tengas temor, no tengas miedo. Iglesia, no le tengas miedo a nadie, no le tengas temor a nadie. Ame al Señor, que dice que el temor de nosotros es la sabiduría. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ahí viene la pregunta. ¿Tribulación? Me decía una hermana una vez, hace mucho tiempo, me decía, es que mi esposo no me deja venir a la iglesia, pastor, ¿y yo qué hago? Yo le dije, ¿qué consejo me da usted, pastor? Le dije, mire, si yo le aconsejo que usted venga a la iglesia, entonces su marido va a venir y va a decir, por culpa suya, es que mi mujer se la pasa aquí en la iglesia. Entonces me va a culpar a mí. Pero como a mí no me importa quién me condene, yo le hago una pregunta: ¿a quién amas tú más? ¿A tu marido o a Cristo? Y ahí se le puso difícil la cosa. Me dijo, pues a Cristo. Ah, bueno, entonces venga. Sí, pero entonces ¿quién me va a dar para la comida? ¿Y quién me va a dar para el arriendo? ¿Qué había en ella? ¿Más amor por qué? ¿Por el marido o por Cristo? Por el marido. Pero ¿qué dice la Biblia? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Cristo me recogerá. Punto. Ahí está todo. Entonces, ¿voy a tenerle miedo? No, no tengo miedo a nadie. ¿Que tengo miedo de que me deporten de este país? Si me deportan de este país al país donde yo llegue, voy a caer como el gato, parado, porque Cristo está conmigo. Amén. Donde quiera que yo llegue, allá voy a caer bien, porque Cristo está conmigo. Ahí tenemos un hermano del Perú que lo deportaron hace ya como 7 años. Lo deportaron. Ese hombre lloraba el día que lo deportaron. Lloraba porque lo mandaron directamente. Su hermana vino, oren por él, no sé cuántas. Ella no era cristiana ni nada de eso. Pero una de las palabras que le dije: hijo,
si el Señor te mandó a Perú, es porque Él tiene allá algo grande contigo. Como a los 3 meses nos llama y nos dice que su tío era pastor. Él no sabía que su tío se había llevado el evangelio y ahora era pastor de una de las iglesias más grandes del Perú. Cuando él llegó allá fue que se dio cuenta, y el hijo, el tío lo llamó a la iglesia y le dijo: no te preocupes, ahora vas a venir a ayudarme en la iglesia en todas las cosas, porque gloria a Dios que te trajo, porque ahora te voy a necesitar acá, porque ya vienes con una escuela preparada de la palabra de Dios allá en Estados Unidos. ¿Cómo cayó? Feliz. Nos llama felices. No, hermano, estoy más feliz que me hubieran deportado. Gracias, Señor, porque me deportó. Gracias, Señor, porque me dio la oportunidad. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque si tú eres un escogido de Dios, nada malo te va a suceder. Ok, sigamos para que terminemos, estoy demorándome mucho. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Porque así es que nos tienen, porque nos humillamos, ¿sí? Somos contados como ovejas del matadero. Cuando tú sales a la oración, cuando tú vienes a la oración, cuando tú vienes a la iglesia, y si alguien de tu casa te está prohibiendo, tus hijos, tu esposa, quien sea, pero el versículo 37 te da la victoria. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te podrá separar a ti del amor de Cristo. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a honrarlo a Él, porque Él nos dio una victoria total. Él nos dio la victoria. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un vencedor. No tengas temor, no tengas miedo. Tenga la convicción de que si Él te llamó al evangelio, Él tiene un propósito contigo especial. Pero esa convicción solamente puede estar en ti. Esa convicción no es la iglesia, esa convicción no es el pastor, esa convicción es Cristo. No crea en los hombres, no crea en mí, no crea en mí, no crea en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente confía en el que mora, en el que vive en ti, en el Cristo de la gloria. Nunca crea en los hombres, porque los hombres podemos mentir, pero Cristo nunca te va a mentir. Si Él te dijo que tú eres un vencedor, eres un vencedor. Si Él te dijo que tú eres un triunfador, tú eres un triunfador. Y tú tienes que tener eso seguro en tu corazón, en tu mente, y alabarlo y glorificarlo a Él. Levanta tus manos y vamos a alabarlo, vamos a glorificar a nuestro Dios.